ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Una gigantesca arca espacial extraterrestre, encontrada bajo el Océano Atlántico, es explorada en una misión conjunta entre Estados Unidos y China, desde una plataforma oceánica especial suspendida sobre la nave sumergida. Hoy escuchas Exopolítica con el Dr. Michael Salla, tu fuente de la verdad sin censura, sobre la agenda global y política humana y extraterrestre. Haz clic en el botón me gusta y suscríbete a este canal, y ahora aquí está el Dr. Michael Salla. El 10 de enero de 2022, mi informante del ejército estadounidense, JP, reveló que participó en una misión clasificada a una arca espacial extraterrestre, ubicada bajo el Océano Atlántico frente a la costa de Florida, en las cercanías de Bermuda. Esta fue la segunda arca espacial con la que se ha topado en misiones militares encubiertas. El primero involucró una arca espacial encontrado en la Luna. Como se informó en un artículo anterior, JP describió cómo la misión comenzó con una sesión informativa oficial que recibió en una base militar, donde se encuentra actualmente. Luego, mientras prestaba servicio, fue llevado en helicópteros Osprey a una gran plataforma, con forma de rosquilla en el Atlántico, la cual estaba colocada directamente sobre una arca espacial sumergida. JP estimó que tenía al menos 1 milla de largo y forma ovoide. Lo que sigue son extractos de nuestra llamada de Skype, donde describió diferentes aspectos de la misión. Aquí está el primer extracto, donde él describe haber sido llevado a una especie de gran plataforma suspendida sobre la arca espacial. Creo que él era uno de los pilotos que nos llevaron en avión a las naves. Esas enormes naves de las que les hablaba, que tienen una gran superficie. Son enormes. Llegamos y nos pusieron a todos en fila. Se puede ver la pintura en el suelo. Esta nave es la misma que visité hace un par de años, pero ahora tenía pinturas en el suelo, que decían OK chino y luego ruso, pero lo decía en su idioma. Como donde está la formación para que todos se formen. Así que estaba en lo que ya sabes, una plaza de parque en Estados Unidos. Bueno, todos se forman. Hay al menos 20 o 30 estadounidenses y al menos 15 chinos. JP reconoció la plataforma oceánica como la misma a la que lo llevaron por una nave espacial antigravedad, con forma triangular, alrededor de 2014, que fue cuando me habló por primera vez de la plataforma. En lugar de permitirle descender de la plataforma a lo que fuera que hubiera debajo, un oficial militar de alto rango, un general, le negó la entrada y le dijo que se fuera. En ese momento JP era un civil. A continuación, JP describió un ascensor que transportaba a los miembros de la misión desde la superficie hacia el interior del arca. El personal provenía principalmente de Estados Unidos y China. Aparentemente a China se le había permitido el acceso al arca espacial encontrada bajo el Atlántico como un favor recíproco, después de que le hubiera permitido a Estados Unidos el acceso al arca espacial, encontrada por su Yutu-22, descrito en un artículo anterior. Lo que JP tenía que decir sobre el acuerdo entre Estados Unidos y China y su viaje de 2014, donde se le negó la entrada a plataforma porque gracias a los chinos nos permitieron ir a la Luna, y gracias a que nos ayudaron a investigar esa nave, ahora tenemos que dejar que investiguen el que encontramos aquí en el Atlántico. Es un trato que hicimos con los chinos, que ya saben que si vamos allí ahora les dejaremos ir en esta enorme nave con la que vamos a hacer la misión, y así empezar esta misión. Así que estábamos hablando con generales chinos sobre el trato. Bueno, sí, nos dejan avanzar, pero ahora los dejaremos subir a esta nave, pero hay cosas aquí, en este lugar, que no estaban en la Luna, que van a ser revolucionarias. Es una locura la tecnología que hay en esta nave, en particular la que está en el Atlántico, que se activó con todas estas otras naves que se activaron. Michael, bueno, entonces, es una nave similar a la que se encontró en la Luna, una especie de nave extraterrestre enorme con forma de esfera. JP, es más grande, es más grande, es más grande. Michael, y esto es como en algún lugar del Atlántico, cerca de la zona de las Bermudas, y está en el fondo del océano. JP, en el fondo del océano hay una nave, en la que subimos justo donde aterrizan los Ospreys, y aterrizan allí, y luego hay como un ascensor.
Parece una rosquilla, esta enorme nave en la que subimos, parece una enorme rosquilla. Pero en el medio hay como un ascensor, como una especie de plataforma petrolífera y luego hay un ascensor que baja hasta esta enorme nave que está bajo el Atlántico. Michael, entonces esta nave en la que te llevaron está flotando arriba de la nave extraterrestre que está en el fondo del océano. JP, sí, es como te decía, que todo el mundo se ilumina. Recuerda que un día me metí en problemas, porque creo que Zeno Salvent, no sé quién era, pero estábamos hablando, como si dijeran, no deberías estar aquí. Recuerda que te contaba sobre el tipo que estaba dando la sesión informativa, me vio, se enteró de que yo estaba allí y me llevaron de vuelta. Sí, se suponía que no debía estar allí. Michael, era un general, ¿verdad? Creo que dijiste que era un general. JP, él era un general. Michael, sí, que estaba informando a todos, y era como si dijera, ¿qué hacen aquí? No deberían estar aquí. JP, sí, exactamente. Michael, vale, entonces esa estructura es como dices, es como una plataforma minera. Está construida sobre la nave abandonada o ya sabes, la nave extraterrestre, y van a ella por el medio como una plataforma minera, como una plataforma. JP, sí. Es importante señalar que el Arca del Atlántico es mucho más grande que la encontrada en la Luna. Ambas se activaron cuando una gran flota llegó y se estacionó en las cercanías de Ganímedes, lo que involucró otra misión en la que JP participó. JP luego explica lo que sucedió cuando viajó por el ascensor con el resto de los miembros de la misión, que también incluían a un grupo de indígenas de aspecto azteca, hacia el interior de la gigantesca arca espacial. Estábamos allí hablando del descubrimiento, y de cómo se activó, y de cómo se oye el zumbido, porque todo el mundo tiene mucho miedo de entrar en esta nave, porque una vez que te acercas, es como si fuera una ola, como si estuviera atrapada en el tiempo. Miras tus manos, y las agitas, y puedes ver tu mano en una ola, como si estuvieras atrapado en el tiempo. Así que mucha gente tiene mucho miedo de entrar en la nave, pero cuando fuimos un grupo de nosotros, sabes que yo estaba vestido de negro, nos cambiamos, nos llevaron a su habitación, en la parte trasera, de la parte de la rosquilla de la nave, y nos pusieron en rollo, y luego pasamos por como aerosoles, y desinfección, y todo eso, porque lo que fuera que hubiera en esta nave, no queríamos molestarlo con nada, que ya sabes, infectado, o si hay algo vivo, porque encontraron como oxígeno realmente puro, dentro del barco, y están pensando que son plantas que todavía están vivas. Es como un tipo de planta, no como un hongo, sino como una especie de alga, y uno de los científicos me estaba diciendo que esta especie de planta, que es como un hongo, brilla en la oscuridad. Y en ese brillo se adhiere a las paredes. Está relacionado con el tipo de roca moldavita que se encuentra en las paredes y que brilla. Toda la nave era como de un color azul verdoso, claro que se encendía y apagaba y zumbaba, y no necesitábamos esos drones que usamos en la Luna, porque en esta enorme nave estaba más activada que en las otras. NS, entonces, entraste, o el ascensor desde la superficie de la nave, va desde la superficie del océano, hasta el interior de la nave. JP, sí, a la superficie de la nave, así que después de que nos cambiamos la ropa negra, nos pusieron en el ascensor, y todos estaban nerviosos, todos se miraban unos a otros. Los chinos estaban lanzando, se reían de nosotros, como si se burlaran de nosotros, decían, ustedes, cobardes.
Ya sabes, como que se ríen y paran. Recuerdo haber visto gente de aspecto mexicano allí también. Pero no hablaban español, hablaban una especie de antiguo idioma azteca, eran muy bajos, y aún se puede ver la pintura en sus rostros, pero también llevaban puestos estos trajes. Entonces, supongo que cuando los científicos ya habían ido a esa nave, pero no pudieron abrir ciertas ubicaciones, eso es lo que pasa, y cuando subieron, estaban hablando de, oh, vaya, el tiempo es diferente allá abajo. Puedes ver tus manos, como varias veces, cuando las agitas como el tipo de Matrix, ¿sabes? Como si el tiempo fuera muy lento, y cuando saltas, tardas un par de segundos en volver a bajar como una locura, y luego empezamos a bajar, y luego miras a tu alrededor, y luego cuando llega al océano, y 2, o 3, o 4 segundos, se vuelve negro, así de rápido va. Va muy rápido, y tenemos que abrocharnos el cinturón. Estoy en un ascensor, pero estamos de pie, no hay asientos, así que nos paramos en las paredes, y te abrochas el cinturón, y te quedas de pie, y baja, y puedes sentir cómo te explotan los oídos, como si explotaran, como muy rápido, pero, y luego el ascensor, tiene esto presurizado, se presuriza solo, y luego puedes ver cómo se encoge, debido a la presión, pero es un tipo de metal, que es realmente irrompible, no se rompe. El tipo de metal, así que cuando baja la presión, no comprime el ascensor. Pero cuando sube y baja, puedes ver cómo se expande y se encoge. Hubo un efecto de dilatación del tiempo que los miembros de la misión experimentaron dentro de la nave, y el aire se comprimió para facilitar su viaje al interior de la nave que habría estado presurizada en el fondo del Atlántico. Una vez dentro del arca espacial, JP reveló que los miembros de aspecto azteca mexicano reconocieron algunos de los jeroglíficos y reaccionaron muy emotivamente a lo que estaban viendo. Él volvió a explicar el efecto espacio-tiempo en el arca. MS, así que cuando estás ahí abajo, ¿qué ves? JP, vemos las luces de las algas por todas partes, y luego los pequeños mexicanos comenzaron a señalar la pared en una especie de escritos que les resultaban familiares. Entonces fuimos allí con ellos, y lo estaban tocando, y estaban llorando, y felices, y lo estaban mirando, y decían Acuria Marte, recuerdo esa palabra en particular, Acuria Marte, y lo estaban tocando. Y estaban realmente felices. Esa es una frase en particular, que recuerdo, Acuria Marte. Estaban llorando, y decían esa palabra. Casi bailaban, porque vieron ese escrito en particular. Creo que era una escritura faltante en sus templos, y mexicanos o ninguno, de estos escritos étnicos, que ellos estaban como realmente buscando, y supongo que las ruinas en realidad, están conectadas a un túnel. Un túnel que se adentra en la tierra, pero no nos permitieron entrar allí. Los pequeños mexicanos que parecían gente que lo intentaba, los indios, entraron, y solo se les permitió entrar allí, porque, creo que era sagrado para ellos, que esa área en particular, donde se enterraron. Y luego cuando se enterraron nunca regresaron, y todos estaban como wow, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le decimos arriba cuando volvamos y no regresen? Y estábamos como oh mierda, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y entonces los chinos empezaron a caminar hacia allá, pero luego empezaron a ir despacio, como si todo fuera por el tiempo, y entonces uno de los chinos regresó, y estaba sin aliento. Él estaba como muy enojado, porque no podían ir, y luego comenzaron a discutir con uno de nuestros muchachos, diciendo, oigan, ustedes nos prometieron que íbamos a entrar allí, e investigar todo de la misma manera que... Ya saben,
fuimos a la luna y no estamos teniendo acceso. Así que se estaban enfadando, porque no tenían acceso, pero no era culpa nuestra, que la propia nave dejara entrar a ciertas personas y dejara salir a otras. Esta es una observación fascinante de JP sobre cómo reaccionaría el arca extraterrestre. A diferentes visitantes, al grupo azteca mexicano se le permitió avanzar mucho más, presumiblemente porque su genética y/o frecuencias eran aceptables. Sin embargo, cuando los chinos intentaron hacer lo mismo, fueron bloqueados por la nave, que reconoció cierta incompatibilidad. ¿Podría esto tener algo que ver con la filosofía materialista de la China comunista, que influyó en el comportamiento y las creencias, impidiéndoles así acceder más profundamente a la nave por sí mismos? JP continuó su relato de lo que sucedió, mientras los miembros de la misión multinacional avanzaban en su exploración del arca. Entonces, cuando entramos, comenzamos a avanzar, y todo empezó a ir despacio, como en cámara lenta, y sentimos una paz y una felicidad inmensas. Y luego, los chinos, después de que empezamos a entrar, nos siguieron. Así que íbamos avanzando, poco a poco, y luego, a lo lejos, se podían ver como luces de cierto tipo de cristales, como la moldavita, que brillaban en las paredes, y era hermoso, y se podían ver ciertos tipos de plantas, que resplandecían. Increíble, la experiencia es alucinante, y todos estábamos casi encadenados, porque nos agarrábamos unos a otros, para llegar a este lugar en particular. Y después de llegar a un lugar en particular, donde había plantas que brillaban, vimos a los pequeños mexicanos, a lo lejos, pero no pudimos alcanzarlos. Gritamos, les hablamos pero no nos oyeron, pero aún así los vimos seguir adelante, pero fue a cámara lenta, pero probablemente, como si se hubieran ido, pero aún podíamos ver el reflejo de sus cuerpos, como si se fueran, como si desaparecieran, como si pudieras verlo desaparecer. Esta desaparición del grupo azteca mexicano fue inesperada, pero el científico y el traductor mexicano que los acompañaba se quedaron con la misión. JP describió haber reconocido a uno de los científicos chinos como la misma persona que vio durante su visita a la antigua arca espacial en la Luna. Así que llegamos a este lugar y el científico mexicano que estaba allí se quedó con nosotros y la otra gente que era mexicana se fue y ya no lo vimos más y también estábamos investigando las paredes. Las inscripciones de las paredes, y ese mismo arqueólogo chino que estuvo en la Luna también estaba allí, lo vi. Pero el tipo con el que estuve en la Luna no estaba allí. Había otro tipo diferente allí, investigando los escritos y todo eso, y nosotros estábamos allí, solo para, ya sabes, estar con él y asegurarnos de que todo estuviera bien, ya sabes, que hiciera bien su trabajo. Y al otro tipo le dijeron que vigilara a los chinos, porque querían una información en particular, que no nos dijeron, que habían encontrado en la Luna. Es notable que, aunque en Estados Unidos y China estaban llevando a cabo una misión conjunta para explorar la nave sumergida, había profundas sospechas en ambos lados de que el otro estaba ocultando información clave vital para el éxito de la misión. Parece que este va a ser un problema perenne entre Estados Unidos y China a medida que colaboran en misiones conjuntas vitales para la seguridad planetaria. En el siguiente extracto de nuestra llamada de Skype, JP respondió a una de mis preguntas. MS, ¿qué fue lo que activó la nave? Dijiste que los científicos o los militares se interesaron mucho o que la nave se activó, así que antes de que llegaran, la vieron y estuvieron dentro, pero no estaba activada. Entonces, ¿qué pasó cuando se activó? JP, bueno, todo empezó a brillar. Podías ver que las inscripciones brillaban, porque, ya sabes, las inscripciones son como talladas, pero debido a las algas que crecen sobre ellas y brillan, puedes ver el idioma más fácilmente. Con el brillo de las algas que están encima de la escritura. Así que puedes verlo con más perfección.
Eso fue lo que realmente intrigó a los científicos. Que había algunas partes que desconocían, que existían escritos, y encontraron un idioma similar al de los aztecas. La extraña escritura jeroglífica se podía ver claramente, brillando bajo las algas que la cubrían. A continuación le pedí a JP que describiera lo que sentía cuando estaba dentro de la nave. MS, entonces, cuando estás dentro de la nave, sabes que dijiste que te sentías bien. ¿Puedes hablar más sobre tus sentimientos, ya sabes, lo que estabas percibiendo? JP, similar a lo que sentimos cerca de Ganímedes, en ese edificio en particular. Se siente esa felicidad, similar a la que se siente en la luna, pero más intensa. Lo que sentimos aquí en esta nave. MS, sí, bueno, cuando dices más intenso. Simplemente describe lo que estaba pasando. JP, es cuando ves todo lento, y te sientes tan feliz, que te dan ganas de llorar, te sientes bien. Los únicos que estaban enojados, eran los chinos, porque no les permitieron el acceso, pero también se notaba en sus rostros, que estaban asombrados con lo que recibieron. Estaban felices, casi llorando, pero no como estos dos pequeños mexicanos, que estaban realmente felices. Eran como si estuvieran bailando, y eran como si estuvieran realmente felices. Luego, recuerdo haber visto esos otros escritos, recuerdo haberlo visto en Ganímedes, porque se parecía mucho a esos escritos, y sentí una dicha inmensa, como si todo estuviera conectado. Como si me hubiera sentido igual que cuando estaba en la luna y en Ganímedes, la misma sensación. MS, vale, recuérdame cuando estabas en la luna, cuando estabas en Ganímedes, fuiste a diferentes lugares y puntos en la superficie de Ganímedes, diferentes lugares, alguno de esos lugares. ¿Era similar en cuanto a naves similares o eran, ellos, simplemente tecnología similar? JP, tecnología similar, es el mismo tipo de tecnología, pero creo que esta era incluso más antigua. Se nota que es más antigua, por el desgaste. Es más antigua, y por eso creo que es la misma, creo que la misma edad. JP describió cómo él y algunas otras personas tenían la capacidad de activar el arca simplemente estando físicamente cerca de ella. JP describió cómo el arca se iluminaba en las áreas por las que él caminaba, pero este no fue el caso con otros miembros del personal. MS, entonces, cuando bajaste allí, tu trabajo consistía en acompañar o ayudar a un arqueólogo que estudiaba los escritos. JP, hay algunas cosas que se activaron cuando llegué. MS, cuéntame sobre eso. Bueno, ya sabes, cuando llegaste, las cosas empezaron a activarse. JP, sí, las cosas empezaron a iluminarse cuando yo estaba allí, como con ciertas personas que no se encendían las luces, pero cuando yo fui, ciertas luces se encendieron y ellos estaban como que demonios. La gente estaba como, ya sabes, como sorprendida, fue raro, pero fue una buena sensación. Había ciertas luces en las paredes que no estaban encendidas y se encendieron cuando llegué. MS, vale, de acuerdo, entonces, en realidad tu presencia física es parte del proceso de activación, o tal vez tengas genes, o haya algo que lleves contigo. JP, además, con los chinos había un tipo, al que no pude verle la cara, llevaba una sudadera con capucha, y estaba con los chinos, y también estaba activando. Ya sabes, luces, y todo eso. Y luego, cuando yo quería ver su cara, él nunca me dejaba ver su cara. Nunca jamás me dejaba ver la cara de este tipo, como si no pudiera ver su cara. Llevaba una sudadera con capucha, y también trabajaba con los chinos, pero al otro lado, se podía ver cómo se activaban las luces cuando movía la mano, como si supiera lo que estaba haciendo, como al activar las luces, y sabía que tú sabías lo que estaba haciendo. Yo no lo sabía, simplemente entré y lo encendí, pero creo que hay ciertas personas en todo el mundo que, ya sabes, pueden activar estas ruinas. Algunos han preguntado sobre los roles bastante mundanos que JP parecía desempeñar en sus misiones encubiertas a Ganímedes y la luna
dado su bajo rango militar y sus tareas de escolta armada, bastante monótonas para arqueólogos que estudiaban el extraño lenguaje jeroglífico. Una de las cosas que JP compartió en nuestra comunicación desde 2008 es que a menudo era llevado por extraterrestres de apariencia humana a grandes estructuras hemisféricas que describió como arcas. Fue testigo de plantas, animales y tecnologías antiguas que estaban siendo preservadas para un tiempo futuro. También dijo que conoció a varias otras personas siendo llevadas a estas arcas, uno de las cuales era un ciudadano chino. JP dijo que fue llevado a estas grandes arcas para un tiempo en el que se volverían importantes para la humanidad, para lidiar con contingencias a nivel planetario. JP comenzó a compartir esta información conmigo alrededor del 2014 y la mantuve en secreto, ya que nadie más hablaba de ello. Sin embargo, agentes encubiertos estadounidenses han monitoreado los contactos extraterrestres de JP y ahora su comunicación desde 2008. Esto se evidencia mejor en las fotos de naves espaciales clasificadas con forma de triángulo y rectángulo, que fotografió cerca de la base de la Fuerza Aérea MacDill en 2017, que me envió para su publicación, con el apoyo activo de agentes encubiertos. Esto me lleva a creer que JP está haciendo mucho más que simplemente escoltar científicos a estas antiguas arcas y realizar tareas de escolta mundanas debido a su acceso anterior o rasgos genéticos innatos. Él lleva alguna frecuencia energética, vibración o código que activa partes de las naves que visita, facilitando así la seguridad y el éxito de las misiones a estas antiguas arcas espaciales. Lo intrigante de la misión de JP, del 10 de enero, a una de las antiguas arcas extraterrestres encontradas bajo el Océano Atlántico es que coincide con la información publicada por Toran Erection a través de Elena Danaan en enero 4. Cuando Elena le preguntó dónde se podían encontrar las antiguas arcas en la Tierra, Toran respondió: Sudamérica, Europa Central, el noroeste de Rusia, una bajo las aguas del Océano Atlántico es la más grande. Hay otras también, pero no diré ninguna coordenada precisa, no es mi responsabilidad, sino de la Alianza Terrestre. Fin de la cita. Menos de una semana antes de la misión de JP, Toran ya había confirmado de forma independiente que había una arca espacial bajo el Atlántico y que era la más grande de todas las ocultas en nuestro planeta. Encontré esto como una corroboración asombrosa, ya que JP me había hablado por primera vez de una ubicación en el Atlántico a la que fue llevado alrededor de 2014, donde una enorme plataforma circular estaba suspendida sobre algo grande. No se le permitió entrar en la estructura flotante cuando fue llevado allí por agentes encubiertos. En resumen, JP había aprendido sobre algo oculto en el Atlántico años antes de la declaración de Toran. En conclusión, el viaje de JP dentro de la arca espacial ubicada bajo el Océano Atlántico es probablemente solo el primer paso para que estas arcas sean reveladas. Sus señales de activación indican que hay un cronograma en marcha y depende de la Alianza Terrestre revelarlos. La ubicación del arca plantea la cuestión de cualquier posible conexión con la antigua Atlántida, avistamientos de ovnis en la zona y, por supuesto, el famoso Triángulo de las Bermudas. Espero pronto aprender de otros que puedan tener información sobre lo que se esconde en las profundidades del Atlántico, que la Marina de los Estados Unidos mantiene oculto a los ciudadanos estadounidenses y al mundo. Esto ha sido el Dr. Michael Sall con Exopolitics Today. Si desea obtener más información sobre JP y sus misiones encubiertas que he documentado desde 2017, visite mi sitio web. Puede encontrar la página que creé para JP yendo a la pestaña de recursos, en el menú de navegación de mi sitio web. Para obtener las últimas actualizaciones sobre JP y otros temas de exopolítica, recuerde suscribirse en mi sitio web y recuerde darle like y suscribirse a mi podcast Exopolitics Today.